El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Blackar, observando la enorme pantalla que mostraba la oscuridad del espacio. Su nave flotaba silenciosamente al borde del territorio humano, oculta a todos los sensores por tecnología de sigilo avanzada. Durante 3 meses, habían estado observando una guerra que estaba destrozando esta parte de la galaxia. Capitán, recibimos otra transmisión desde la zona de batalla, dijo la teniente comandante Elisa Hayes desde su posición en la estación táctica. Su voz estaba tensa por la ira. Son los zapirianos otra vez. Acaban de terminar de atacar las colonias del Mundo Borde. Morrison apretó la mandíbula. Las colonias del Mundo Borde eran asentamientos agrícolas pacíficos que no tenían nada que ver con la guerra entre el Imperio Zapiriano y la República de Catalina. Hombres, mujeres y niños que solo querían cultivar y criar a sus familias en paz. Ponlo en pantalla, ordenó Morrison. La pantalla se iluminó con imágenes que hicieron que toda la tripulación del puente se quedara en silencio. Ciudades en llamas, granjas destruidas, naves huyendo desesperadamente por el espacio, solo para ser perseguidas y destruidas por naves de guerra zapirianas. Los alienígenas no mostraron piedad con nadie que se interpusiera en su camino. El ingeniero jefe Danny Rodríguez negó con la cabeza con disgusto. Esos monstruos ni siquiera son soldados ahí abajo. Solo familias intentando escapar. La oficial de comunicaciones, Amy Carter, se secó las lágrimas de los ojos mientras veía explotar un transporte de refugiados en la pantalla. ¿Cuántas personas había en esa nave?, susurró. Los sensores muestran unas 2000, respondió Hayes con la voz apenas controlada. Hombres, mujeres y niños, todos muertos porque estaban en el lugar equivocado cuando empezó esta guerra. Morrison ya había visto suficiente. Se apartó de la pantalla. Apáguenla. El puente se oscureció de nuevo, mostrando solo las estrellas, pero todos aún podían ver esas ciudades en llamas en sus mentes. Esta guerra llevaba 2 años en curso y seguía empeorando. Los cepirianos y los calteranos se odiaban tanto que destruirían planetas enteros solo para negárselos a sus enemigos. Señor, transmisión entrante del Comando Tierra, anunció Carter. Es la almirante Karen Phillips. Prioridad 1. A través de ella, dijo Morrison. La pantalla parpadeó y apareció la almirante Phillips. Era una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados. Morrison pudo ver la tensión del mando escrita en su rostro. Capitán Morrison, me temo que tengo malas noticias. Comenzó sin ningún saludo. Nuestra misión diplomática, ambos imperios alienígenas, ha fracasado por completo. El embajador Chen lo intentó todo, pero ninguna de las partes considerará siquiera las conversaciones de paz. Morrison asintió. Había esperado esto. ¿Qué dijeron exactamente? El almirante Phillips parecía aún más cansado. Los zafirianos le dijeron a nuestro embajador que los humanos son insectos débiles que deberían mantenerse al margen de los asuntos que no nos conciernen. Catherine dijo casi lo mismo. Ambos imperios piensan que somos demasiado pequeños y patéticos para importar. ¿Y nuestra oferta de ayuda a los refugiados?, preguntó Morrison, aunque ya sabía la respuesta, fue rechazada por ambos bandos. Dijeron que cualquier nave humana que se encontrara en su territorio sería destruida en el lugar. No quieren nuestra ayuda y no quieren que interfiramos en su guerra. Phillips hizo una pausa y luego continuó. Pero esa no es la peor parte, Jake. Morrison sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué más han comenzado ambos imperios a atacar nuestras rutas marítimas? 3 de nuestras naves mercantes fueron destruidas ayer. Los extraterrestres afirmaron que llevaban suministros a sus enemigos. La voz de Phillips se endureció. No eran más que naves de carga normales que llevaban medicinas y alimentos a nuestras colonias exteriores. Hayes levantó la vista de su puesto. Almirante, ¿cuántas bajas hay? 847 personas. Phillips respondió. Incluyendo la tripulación de la nave médica Mercy. Llevaban suministros para ayudar a los niños enfermos en New Boston. El puente se quedó en silencio. Todos conocían al Mercy. Era una nave hospital que viajaba entre colonias humanas, llevando atención médica a los lugares que más la necesitaban. La tripulación estaba compuesta por médicos y enfermeras, no soldados. Rodríguez golpeó la consola con el puño. Mataron a médicos y enfermeras, personas que intentaban ayudar a los niños enfermos. Morrison sintió que la ira crecía en su interior, pero mantuvo la voz tranquila. Almirante, ¿cuáles son nuestras órdenes? Phillips se inclinó hacia adelante en la pantalla. El Consejo de Seguridad ha tomado su decisión.
Capitán, intentamos la diplomacia, intentamos mantenernos neutrales, intentamos ayudar a sus víctimas, nada de eso funcionó. Ambos imperios alienígenas han dejado claro que ven a la humanidad como débil y fácil de manipular. Hizo una pausa mirando directamente a Morrison. Están a punto de aprender cuán equivocados están. Morrison se enderezó. Vamos a la guerra, almirante, ya estamos en guerra. Jaque la empezaron cuando empezaron a atacar a nuestros civiles, pero vamos a terminarla. La expresión de Philip se enfrió. Los guantes están fuera, capitán. Ambos imperios alienígenas creen que los humanos son débiles porque preferimos la paz a la guerra. Creen que no podemos luchar porque tratamos de evitar luchar. Morrison sintió una sonrisa crecer en su rostro. No era una sonrisa agradable. No tienen idea de lo que realmente somos capaces de hacer exactamente durante demasiado tiempo. Hemos dejado que otras especies piensen que solo somos otra raza débil que se puede manipular. Es hora de mostrarles la verdad. Phillips miró a cada persona en el puente. Capitán Morrison. Usted y la tripulación del Blackar tienen nuevas órdenes. Están autorizados a enfrentarse a ambos imperios alienígenas con toda su fuerza. Muéstrenles qué sucede cuando se amenaza a civiles humanos. Hayes levantó la vista de su puesto. Almirante, ¿hablamos de un enfrentamiento limitado o de una guerra total? Phillips no dudó. Guerra total, comandante. Ambos imperios han elegido atacar a nuestra gente inocente. Han rechazado todo intento de paz. Creen que la humanidad es débil e indefensa. Su voz se volvió mortalmente seria. Muéstrenles por qué la humanidad no empieza peleas. Nosotros las acabamos. Morrison asintió. Entendido, almirante. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Los informes de inteligencia indican que una flota zapiriana se dirige hacia la colonia de Nueva Denver. 43 naves, incluyendo 3 de sus cruceros de batalla pesados. Planean atacar la colonia en 18 horas. Morrison miró a Hayes. Es hora de interceptar. Hayes revisó sus instrumentos. Si nos vamos ahora y avanzamos. Los motores, podemos llegar a Nueva Denver en 16 horas. Sir Morrison se volvió hacia el almirante Phillips. Estaremos allí, almirante. Los zafirianos no sabrán que los golpeó. Phillips asintió. Buena caza, capitán. Y Jaque. Asegúrense de que ninguna de sus naves escape. Queremos que se pregunten qué pasó con su flota. La transmisión terminó, dejando el puente a oscuras otra vez. Morrison miró a su tripulación. Todos eran buenas personas. Se habían unido al servicio espacial para explorar la galaxia y ayudar a proteger las colonias humanas. Ninguno de ellos quería la guerra. Pero la guerra les llegó de todos modos. Morrison caminó hacia su puesto de mando y se sentó. Carter envía un mensaje a todos los departamentos. Estaciones de batalla en 1 hora. Vamos a la guerra. Los dedos de Amy Carter volaron sobre sus controles. Mensaje enviado. Sir Morrison miró la pantalla donde las estrellas esperaban en silencio. En algún lugar, flotas alienígenas planeaban atacar más colonias humanas. Pensaban que los humanos eran débiles. Pensaban que los humanos huirían cuando se enfrentaran a una superioridad numérica. Estaban a punto de aprender el mayor error de sus vidas. Hayes prepara los sistemas de armas. Rodríguez y quiero la máxima potencia para los motores. Johnson traza un rumbo hacia Nueva Denver. La voz de Morrison era tranquila, pero todos podían oír el acero que resonaba. Es hora de mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan a nuestra gente. El USS Blackar giró hacia su destino, invisible para todos los sensores, llevando la muerte hacia un enemigo que no tenía ni idea de que venía. El USS Blackar abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema de Nueva Denver. El capitán Jaque Morrison se quedó en el puente observando cómo sus sensores detectaban la flota ceeriana que se acercaba. 43 naves de guerra alienígenas se dirigían hacia la pacífica colonia humana, listas para destruir a otro grupo de inocentes. Reporte a Morrison. Ordenó la teniente comandante Lisa Hayes. Revisó sus instrumentos. La flota Spherion está a 2 horas de Nueva Denver. Señor, se mueven en formación de ataque estándar. 3 cruceros de batalla pesados al frente, con destructores y cruceros desplegados detrás. La oficial de comunicaciones Amy Carter levantó la vista de su puesto. Señor, estoy captando sus comunicaciones. Se ríen de lo fácil que será esto. Creen que Nueva Denver no tiene defensas. El rostro de Morrison se endureció. Nuevo. Denver era una colonia agrícola con apenas 50.000 habitantes. La mayoría eran familias que se habían mudado allí para comenzar una nueva vida cultivando alimentos para otros mundos humanos.
No tenían naves militares ni armas que pudieran detener una flota de este tamaño. Jefe Rodríguez, ¿cuál es nuestro estado de sigilo?, preguntó Morrison. El ingeniero jefe Danny Rodríguez sonrió desde su posición. Somos completamente invisibles, capitán. Sus sensores no pueden detectarnos. Que ellos sepan, no hay naves militares humanas en este sistema. Morrison asintió. La Estrella Negra era la nave furtiva más avanzada de la humanidad. Podía moverse por el espacio sin ser detectada ni siquiera por los sensores alienígenas más sensibles. Los zapirianos no tenían ni idea de que la muerte les esperaba. «Comandante Brooks, ¿están nuestras armas listas?», preguntó Morrison a su oficial de armas. El comandante Ryan Brooks revisó sus controles. «Todos los sistemas listos, señor. Torpedos cuánticos cargados y sistemas de puntería en línea. Cañones de energía cargados a máxima potencia. Armas gravitacionales listas». Morrison caminó hacia el centro del puente. Durante meses había visto a estos alienígenas destruir mundos pacíficos y matar a personas inocentes. Él los había visto cazar naves de refugiados y asesinar a niños que no habían hecho nada malo. Ahora era el momento de mostrarles cómo era el verdadero poder. El Dr. Price me recuerda cómo funcionan nuestras armas en comparación con las suyas. Morrison le dijo a su oficial científico, la doctora. Ellen Price levantó la vista de sus instrumentos. Su tecnología se basa en la fuerza bruta, señor. Armas grandes, armadura gruesa, escudos fuertes. Construyen todo para que sea lo más poderoso posible, pero nunca aprendieron sobre precisión. Señaló su pantalla, que mostraba escaneos detallados de las naves alienígenas. Nuestros torpedos cuánticos pueden atravesar sus escudos como si. Nuestras armas gravitacionales crean agujeros negros artificiales que aplastan sus cascos sin importar cuán gruesa sea la armadura. Y nuestros cañones de energía usan partículas enfocadas que cortan sus materiales más fuertes como el papel Morrison. Sonrió. No era una sonrisa agradable y no tienen idea de que nada de esto existe. Hayes. Miró a su capitán. Señor, el comandante de la flota zapiriana está tratando de contactar a Nueva Denver. Él exige que se rindan. Ponlo en altavoz. Morrison ordenó. El puente se llenó con la áspera voz del comandante alienígena. Su nombre era Almirante de Guerra Zexati y era conocido en toda esta parte de la galaxia por su crueldad. Débiles humanos de Nueva Denver se rendirán inmediatamente. Su patética especie cree que puede esconderse del poderoso imperio zapiriano. Les mostraremos el precio de la debilidad. Otra voz alienígena se unió. Riendo. Míralos, almirante de guerra, ni siquiera están tratando de luchar los humanos. Son la especie más cobarde de la galaxia, huyen de cada batalla real. El almirante de guerra Cestai también se rió. Sí, hablan de paz y cooperación, pero eso es solo porque son demasiado débiles para luchar. Después de que destruyamos esta colonia, cazaremos todas las naves humanas que encontremos. La galaxia estará mejor sin estos insectos. Morrison había oído suficiente. Carter abrió un canal con la flota zapiriana. Las manos de Amy Carter se movieron sobre sus controles. Canal abierto, señor. La voz de Morrison era tranquila y fría. Flota zapiriana. Este es el capitán Jake Morrison del USS Blackstar. Se les ordena retirarse de este sistema inmediatamente. La risa alienígena se detuvo. La voz del almirante de guerra Cesti regresó confundida y enojada. ¿Qué nave humana se atreve a amenazar al imperio ceperiano? Muéstrate, cobarde. Morrison miró a su tripulación. Todas las personas en el puente estaban listas. Todos habían visto las grabaciones de ataques alienígenas a civiles humanos. Todos habían visto morir a gente inocente porque estas criaturas pensaban que los humanos eran débiles. Aye, baja el campo de sigilo, ordenó Morrison. El USS Blackar apareció en todos los sensores zapirianos a la vez. La flota alienígena de repente se encontró frente a una nave diferente a todo lo que habían visto. La Estrella Negra era el doble de grande. Su crucero de batalla más grande, cubierto de armas que no reconocían e irradiando niveles de potencia que hacían que su instrumento gritara advertencias. La voz del almirante de guerra Zetai volvió a sonar por la radio, pero ahora sonaba preocupada. ¿Una nave? ¿Crees que una nave humana puede enfrentarse a toda la flota de batalla zapiriana? Tenemos 43 naves de guerra. Solo tienes una. La sonrisa de Morrison se ensanchó. El comandante Brooks les mostró lo que una nave humana puede hacer. Las manos de Brooks se movieron sobre los controles de sus armas, disparando torpedos cuánticos, 6 luces azules
disparadas desde el Blackar hacia la flota zapiriana. Los alienígenas intentaron levantar sus escudos y girar sus naves para evitar el ataque. Pero los torpedos cuánticos atravesaron sus escudos como si no estuvieran allí e impactaron a 6 cruceros zapirianos. Las naves alienígenas explotaron al instante. Su gruesa armadura y poderosos escudos no significaron nada contra las armas que atacaron al mal cuántico. En 3 segundos, 6 naves de guerra enemigas se convirtieron en nubes expansivas de metal ardiente. La flota zapiriana dejó de moverse. La voz del almirante de guerra Cestai llegó por la radio. Riendo. Imposible. Nuestros escudos estaban a máxima potencia. ¿Cómo los penetraron tus armas? Morrison no respondió. En cambio, asintió a Brooks de nuevo. Las armas gravitacionales apuntan a sus cruceros de batalla. 3 puntos de oscuridad absoluta aparecieron junto a las naves cerianas más grandes. Los agujeros negros artificiales creados por la tecnología humana comenzaron a tirar de las naves alienígenas con una fuerza imposible. La gruesa armadura que las protegía de las armas normales se arrugó como papel. Los poderosos cruceros de batalla se convirtieron en bolas de metal retorcido en segundos. Ahora la flota zapiriana intentaba escapar. Sus naves restantes se alejaron de Nueva Denver y comenzaron a acelerar tan rápido como pudieron, pero eran demasiado lentas. Cañones de energía, ordenó Morrison. No dejen que ninguno escape. Rayos de energía pura salieron disparados de la estrella negra. Cada uno perfectamente apuntado. Los rayos de partículas enfocadas atravesaron las naves zapirianas como una espada a través de la tela. Los cascos se abrieron. Los motores explotaron. Los sistemas de soporte vital fallaron. Una a una, las naves de guerra zapirianas murieron. Su tecnología avanzada, su gruesa armadura, sus poderosas armas no significaban nada contra la ingeniería de precisión de la humanidad. En menos de 10 minutos, 43 naves de guerra alienígenas habían quedado reducidas a escombros dispersos. La nave del almirante de guerra Cestai era la última que quedaba. Morrison pudo ver en su pantalla que el comandante alienígena intentaba desesperadamente enviar un mensaje a su flota natal, pero Carter estaba interfiriendo todas sus comunicaciones. Comandante Sepiriano, esta es su última advertencia. Morrison dijo, ríndanse ahora o únanse al resto de su flota. La voz de Cestai regresó llena de miedo y rabia. Esto es imposible. Los humanos son débiles. Se supone que son cobardes que huyen de la batalla. ¿Cómo tienen armas como estas? La voz de Morrison era gélida. Cometiste un error, Cestai. Pensaste que éramos débiles porque preferíamos la paz. Pensaste que no podíamos. A través de los altavoces, Capitán humano, muéstrate. ¿Cómo te atreves a entrar en nuestro sistema con una sola nave de guerra? El comandante Vexalon de la flota zapiriana añadió su voz. Sí, humano insensato. Tenemos casi 100 naves de guerra aquí. Tu única nave será destruida en minutos. Morrison miró a su oficial de armas. El comandante Brooks, baja nuestro campo de sigilo y enciende todas las armas. El USS Blackar apareció en cada pantalla de sensores del sistema a la vez. Pero esta vez algo era diferente. La nave parecía brillar y cambiar, pareciendo estar en varios lugares diferentes simultáneamente. Los sensores alienígenas no pudieron fijar firmemente su posición. La voz del almirante Ketmore llegó por la radio, confundido y preocupado. ¿Qué clase de tecnología es esta? Nuestros sistemas de objetivos no pueden fijar su nave. La voz de Morrison era tranquila y fría. Caballeros, durante meses, sus imperios han estado destruyendo mundos inocentes y asesinando civiles. Rechazaron nuestras ofertas de paz. Atacaron nuestros barcos y mataron a nuestra gente. Pensaron que la humanidad era débil porque preferíamos la diplomacia a la guerra. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran. Te equivocaste. El comandante de guerra Vexalon sonaba enojado. Imposible. Los humanos son la especie más débil en esta parte de la galaxia. No tienes poder militar real. Sobrevives solo porque las razas más fuertes te permiten existir. Morrison sonrió. Johnson ejecuta. Patrón Alpha 7. El USS Blackar comenzó a moverse de maneras que deberían haber sido imposibles. La nave parecía doblar el espacio sobre sí misma, apareciendo y desapareciendo en diferentes puntos del sistema. Para las flotas alienígenas, parecía que había múltiples naves humanas atacando desde todas las direcciones a la vez. Todas las armas disparan a voluntad. Morrison ordenó.
El espacio alrededor de Borak Prime se iluminó con destrucción. Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos alienígenas y destruyeron naves desde el interior. Las armas gravitacionales crearon agujeros negros artificiales que aplastaron escuadrones enteros de naves enemigas. Los cañones de energía atravesaron la armadura más resistente como si estuviera hecha de papel. Pero lo más aterrador para los alienígenas era que no podían contraatacar. Cada vez que intentaban apuntar a la nave humana, ésta se desvanecía y aparecía en otro lugar. Sus computadoras de orientación más avanzadas no podían rastrear algo que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez. El almirante Kate More observó con horror cómo su nave insignia, su nave hermana, era destrozada por armas que no entendía. Esto es imposible. Ninguna nave puede tener tanta potencia de fuego. ¿Cuántas naves estás comandando realmente? La voz de Morrison regresó, aún en calma. Solo un almirante. Esto es lo que pasa cuando subestimas la ingeniería humana. En 10 minutos, la mitad de ambas flotas alienígenas habían sido destruidas. Los supervivientes intentaban escapar desesperadamente, pero la estrella negra era más rápida que cualquier cosa que hubieran visto. Persiguió a las naves que huían y las destruyó una por una. La voz del comandante de guerra Vexalon se escuchó por la radio llena de pánico. Nos rendimos. Por favor, nos rendimos. Detengan esta destrucción. La voz de Morrison era gélida. No ofreciste la rendición a los civiles que asesinaste. No mostraste piedad a las naves de refugiados que cazaste. ¿Por qué debería mostrarte piedad? Explotaron más naves alienígenas. El almirante Kate More intentó un enfoque diferente. Capitán Morrison. Seguramente no quiere cometer genocidio. Podemos negociar el fin de esta guerra. Morrison detuvo el ataque. ¿Quieres? Negocia bien. Te daré los mismos términos que ofreciste a nuestras colonias. Rendición incondicional o destrucción completa. Elige ahora. Los comandantes alienígenas guardaron silencio durante un largo momento. Finalmente, el almirante Kate More habló. ¿Cuáles son tus términos para la rendición? Morrison miró alrededor de su puente. Su tripulación había luchado valientemente para proteger vidas humanas. Ahora tenían la oportunidad de poner fin a esta guerra y salvar vidas humanas y alienígenas. Todas las operaciones militares contra objetivos humanos cesarán de inmediato. Ambos imperios retirarán todas sus fuerzas del espacio humano. Proporcionarán una compensación completa por las naves civiles y las colonias que destruyeron y se someterán a la supervisión humana de sus fuerzas militares hasta que estemos convencidos de que se puede confiar en que no volverán a atacar a personas inocentes. El comandante de guerra Vexalon parecía indignado. Esos términos son imposibles. No podemos aceptar la supervisión humana de nuestro ejército. La voz de Morrison se volvió mortalmente seria. Entonces elige la destrucción. El USS Blackar reanudó su ataque. Más naves alienígenas murieron. Sus tripulaciones gritaban de terror mientras las armas humanas destrozaban sus naves como papel. Las naves restantes se dispersaron en todas direcciones, tratando desesperadamente de escapar. Pero Morrison no había terminado. Carter grabó este mensaje y lo transmitió a los mundos de origen de ambos imperios. Amy Carter asintió. Grabando a Sir Morrison. Miró directamente a la cámara. A los líderes del Imperio Zapiriano y la República Calaran, este es el capitán Jake Morrison de la nave humana USS Blackstar. Sus flotas han sido destruidas. Sus comandantes más poderosos están muertos o capturados. Esta guerra termina ahora. Hizo una pausa dejando que la imagen de naves alienígenas en llamas llenara la pantalla. Detrás de él durante demasiado tiempo has aterrorizado mundos inocentes y asesinado a gente pacífica. Pensaste que la humanidad era débil porque intentamos hacer la paz contigo. Te equivocaste. La expresión de Morrison se endureció. La humanidad no empieza guerras, pero las acabamos. Has visto lo que una nave humana puede hacerle a tus flotas combinadas. Tenemos muchas más naves. Como esta continúa tus ataques contra objetivos humanos o civiles inocentes, y acabaremos con ambos imperios por completo. La grabación terminó. Carter comenzó a transmitirla a todos los mundos de ambos imperios alienígenas. Morrison se recostó en su silla de mando y miró los restos que flotaban alrededor de Borak Prime. Casi 100 naves de guerra alienígenas habían sido reducidas a chatarra en menos de 30 minutos. La fuerza militar más poderosa que cualquiera de los dos imperios había reunido. Había desaparecido. Hayes levantó la vista de su estación táctica. Señor, estamos detectando transmisiones de emergencia de ambos mundos alienígenas. Sus gobiernos están convocando sesiones de emergencia. Morrison asintió. Bien, que discutan lo que han aprendido hoy. Johnson puso rumbo a la Tierra. Creo que es hora de que informemos al almirante Phillips.
Mientras el USS Blackar giraba hacia el espacio humano, Morrison bajó. 3 semanas después de la destrucción en Vortak Prime, las alarmas de emergencia sonaron en todo el puente del USS Blackstar. El capitán Jake Morrison salió corriendo de su sala de preparación para encontrar a su tripulación trabajando frenéticamente en sus puestos. «Informe», Morrison ordenó mientras tomaba su silla de mando. La teniente comandante Elisa Hayes levantó la vista de su pantalla táctica, su rostro pálido. «Señor, los sensores de largo alcance están detectando un movimiento masivo de flota hacia la Tierra. Tanto el Imperio Ceterian como la República Calteran han combinado sus fuerzas restantes. Estamos viendo más de 10,000 naves de guerra». Morrison sintió que se le helaba la sangre. 10,000 naves era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica conocida. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra a su velocidad actual? 4 días. Hayes respondió: «Señor, esta es toda su flota combinada. Todos los acorazados, cruceros, destructores y naves de apoyo que ambos imperios han dejado. Vienen a destruir el mundo natal de la humanidad». La oficial de comunicaciones, Amy Carter, se giró de su puesto. «Capitán». Sí. Recogiendo sus transmisiones de radio. Llaman a esto la solución final al problema humano. Planean exterminar a todos los humanos de la galaxia. Morrison se puso de pie con los puños apretados. Los imperios alienígenas habían decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para permitirle existir en lugar de aceptar la derrota. Estaban apostándolo todo a un ataque masivo contra la Tierra. «Carter, comunícame con la almirante Phillips inmediatamente», ordenó Morrison. La pantalla se iluminó con el rostro cansado de la almirante Phillips. Detrás de ella, Morrison pudo ver la frenética actividad de la sala de guerra del comando terrestre. «Jake, por favor, dime que tienes buenas noticias». Morrison negó con la cabeza. Me temo que no, almirante. La flota alienígena combinada llegará a la Tierra en 4 días. Traen todo lo que les queda. La almirante Phillips cerró los ojos por un momento. Nuestra flota de defensa local solo tiene 300 naves. Jake. Incluso con nuestra tecnología avanzada, no podemos enfrentarnos a probabilidades como esa. Morrison miró a su tripulación. Estos valientes hombres y mujeres habían luchado junto a él durante meses, viéndolo destruir flotas alienígenas con una facilidad aparentemente imposible. Pero ni siquiera la poderosa Black Star podría enfrentarse sola a 10,000 naves enemigas. «Almirante, hay algo que necesito decirle». Morrison dijo lentamente. La Black Star nunca estuvo destinada a luchar sola en esta guerra. Phillips levantó una ceja. ¿Qué quiere decir? Morrison sonrió por primera vez en días. Almirante, el USS Blackar era un prototipo. Hemos estado probando nuevas armas y tecnología durante el último año, pero no éramos la única nave en construcción. Sin embargo, la pantalla dividida mostraba al almirante Phillips y otra figura que Morrison conocía bien. El capitán Sam Parker apareció de pie en un puente idéntico al Black Star. «Estrellas, hola, almirante», dijo Parker con una sonrisa. «USS Thunderbolt reportándose para el servicio». Apareció otra pantalla mostrando a la comandante Beth Stevens, la USS Lightning, de pie. Más pantallas llenaron la pantalla. El capitán Mike Davis en el USS Storm. La comandante Jane Foster en el SS Hurricane. El capitán Paul Anderson en el USS Tornado. Una a una, docenas de naves de la clase Blackar se rebelaron. El almirante Phillips miró con asombro. «¿Cuántas naves tenemos?» La sonrisa de Morrison se ensanchó. 57 Dreadnoughts de la clase Blackar. Almirante. Los hemos estado construyendo en astilleros secretos por todo el espacio humano. Cada uno tiene la misma tecnología avanzada y potencia de fuego que mi nave. El ingeniero jefe Danny Rodríguez levantó la vista de su puesto. «Señor, todas las naves se reportan listas para la batalla. Armas cargadas, sistemas de sigilo en línea, unidades dimensionales preparadas». Morrison se volvió hacia el almirante Phillips. «Almirante, vamos a interceptar la flota alienígena antes de que llegue a la Tierra. La batalla tendrá lugar en el sistema Century». Phillips asintió lentamente. «Jake, ¿estás seguro?» 57 naves pueden manejar 10,000 naves enemigas. Morrison miró alrededor de su puente a los rostros de su tripulación. «Teniente». El comandante Pete Johnson estaba comprobando el sistema de navegación. La doctora Ellen Price monitoreaba las armas avanzadas de la nave.
El comandante Ryan Brooks preparaba las computadoras de objetivos. Estas personas lo habían seguido en cada batalla, confiando la tecnología y la determinación humanas. Almirante, estos extraterrestres cometieron un último error. Morrison dijo, creen que los números importan más que la tecnología. Creen que la cantidad puede vencer a la calidad. Están a punto de aprender lo equivocados que están. La transmisión terminó y Morrison se volvió hacia su tripulación. Johnson fijó rumbo al sistema Centauri a máxima velocidad. Mientras el USS Blackar saltaba a una velocidad superior a la de la luz, Morrison abrió un canal a las 57 naves humanas. Este es el Capitán Morrison para todas las naves. En 4 días nos enfrentamos a la mayor fuerza militar jamás reunida. Los extraterrestres vienen a destruir nuestro mundo natal y exterminar a toda nuestra especie. Hizo una pausa mirando los rostros de cientos de oficiales humanos en su pantalla. Pero cometieron el mismo error que comete todo abusador. Creen que porque son más grandes son más fuertes. Creen que porque hay más de ellos deben ganarse la voz de Morrison. Se hizo más fuerte. No entienden lo que realmente son. Cada una de nuestras naves representa lo mejor de la ingeniería humana, el coraje y la determinación humanos. No solo tenemos mejores armas y escudos más fuertes. Tenemos algo que nunca podrán entender. Luchamos por nuestras familias, nuestros hijos, nuestro futuro. La voz del capitán Parker se escuchó por el sistema de comunicación. Señor, todas las naves se reportan listas para la batalla. Morrison asintió. Entonces, vamos a mostrarles a estos alienígenas lo que sucede cuando se amenaza a la raza humana. 3 días después, la flota humana combinada esperaba en el sistema Centauri. 57 naves de clase estelar negra flotaban en el espacio, invisibles a todos los sensores, observando cómo se acercaba la enorme armada alienígena. Morrison se quedó en su puente observando la pantalla táctica que mostraba más de 10,000 contactos enemigos. Hayes, dame los números de la composición de su flota. Hayes revisó sus instrumentos. Señor, cuento 4,000 naves zapiranas y 6,000 naves calaranas, 200 superacorazados, 800 cruceros pesados, 3,000 destructores y el resto son naves de apoyo y transportes de tropas. La DRA. Price levantó la vista de su estación científica. Capitán, nuestros sensores están detectando señales de energía masivas de sus naves más grandes. Equiparon sus supernaves de guerra con armas destructoras de planetas. Morrison apretó la mandíbula. Los alienígenas no solo venían a derrotar a la humanidad en batalla. Venían a reducir a cenizas la Tierra y cada colonia humana. Carter, ¿estás captando sus comunicaciones?, preguntó Morrison. Amy. Carter asintió con gravedad. Sí, señor. Los comandantes alienígenas están discutiendo qué mundos humanos destruir primero. Quieren dar ejemplo con nuestras colonias antes de atacar la Tierra. Morrison había oído suficiente. Carter abrió un canal con la flota alienígena. El sistema de comunicación cobró vida. La voz de Morrison resonó a través del espacio hasta llegar a 10.000 naves enemigas. Este es el capitán Jaque Morrison de la flota humana. Se les ordena retirarse de este sistema inmediatamente. La risa llenó el canal de comunicación. La voz del almirante supremo de guerra Ketval, el oficial Callan de mayor rango, resonó por los altavoces. Un humano se atreve a ordenar el poder combinado de 2 imperios. Muéstrate, Capitán Morrison. Veamos esta nave legendaria que nos ha causado tantos problemas. Morrison. Miró a su tripulación una última vez. Todas las naves sueltan campos de sigilo y potencian armas. 57 Dreadnoughts humanos aparecieron en cada pantalla de sensor alienígena a la vez. La enorme flota enemiga se encontró rodeada de naves que parecían brillar y cambiar a través de múltiples dimensiones. La risa alienígena se detuvo de inmediato. La voz del almirante supremo de guerra Ketval regresó llena de conmoción. ¡Imposible! Nuestra inteligencia dijo que los humanos solo tenían una nave avanzada. La voz de Morrison era fría como el hielo. Su inteligencia se equivocó en muchas cosas. Pensaron que éramos débiles porque preferíamos la paz. Pensaron que éramos indefensos porque intentamos evitar la guerra. Pensaron que nos rendiríamos al enfrentarnos a una superioridad numérica. Hizo una pausa, observando cómo la flota alienígena intentaba reorganizarse para enfrentar amenazas de todas direcciones. Estaban equivocados en todo. El comandante supremo Cestor de la flota zapiriana intentó sonar confiado. 57 naves contra 10,000.
Aún lo superan en número más de 100-1. Incluso con su tecnología avanzada no pueden ganar. Morrison sonrió con gravedad. El comandante Brooks, muéstrenles lo que las naves humanas realmente pueden hacer. El espacio alrededor de Century se iluminó con una destrucción como nunca antes la galaxia había visto. 57 naves humanas desataron toda su potencia de fuego contra la armada alienígena. Los torpedos cuánticos atravesaron los escudos y destruyeron las naves desde dentro. Las armas gravitacionales crearon agujeros negros artificiales que se tragaron escuadrones enteros. Los cañones de energía atravesaron la armadura más gruesa como si fuera papel. Pero esta vez fue diferente. La gran cantidad de objetivos significaba que las naves humanas podían disparar continuamente sin pausa. Cada segundo, docenas de naves alienígenas explotaban o eran aplastadas por fuerzas imposibles. La flota alienígena intentó contraatacar, pero sus armas ni siquiera pudieron localizarlas. Las naves humanas correctamente. Los impulsores de fase dimensional hicieron que las naves humanas parecieran estar en todas partes y en ninguna a la vez. En los primeros 10 minutos de batalla, más de 3000 naves alienígenas fueron destruidas. Los supervivientes intentaron escapar desesperadamente, pero la flota humana era más rápida y maniobrable que cualquier otra que jamás se hubieran enfrentado a la Guerra Suprema. La voz del almirante Kett llegó por la radio llena de terror. «Nos rendimos». Por favor, nos rendimos. «Detengan esta destrucción». La voz de Morrison fue despiadada. No ofrecieron la rendición a las familias que asesinaron. Vinieron aquí para exterminar a todos los humanos en la galaxia. Ahora enfrenten las consecuencias de su elección. La batalla continuó durante 1 hora. Cuando terminó, habían pasado 6 meses desde la destrucción de la flota alienígena combinada en Century. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente del USS Blackar mientras se acercaba al mundo natal ceeriano de Zephyr Prime. El otrora poderoso planeta que había comandado un imperio que abarcaba toda la galaxia ahora yace indefenso ante el poder de la humanidad. Capitán, estamos recibiendo la rendición. Señales del gobierno planetario, reportadas por la oficial de comunicaciones Amy Carter. Solicitan permiso para hablar con usted. Morrison asintió. Transmítalos. La pantalla se iluminó con la imagen del exmariscal de guerra Kett Tai, quien una vez fue uno de los comandantes militares más temidos de la galaxia. Ahora parecía cansado y derrotado. Su orgulloso uniforme fue reemplazado por ropa civil sencilla. El capitán Morrison KTH Tai dijo con voz respetuosa, en nombre del pueblo zapiriano, entrego formalmente nuestro mundo a la autoridad humana. Aceptamos toda la responsabilidad por los crímenes que nuestro imperio cometió contra civiles inocentes. Morrison estudió el rostro del líder alienígena. Hace 6 meses, este mismo ser había estado planeando exterminar a todos los humanos de la galaxia. Ahora habló de rendición y responsabilidad. La destrucción completa de sus fuerzas militares lo había cambiado todo. Exmariscal de guerra, quiero ser muy claro sobre algo. Morrison dijo, la humanidad no vino aquí para conquistar a su gente ni destruir su civilización. Vinimos para asegurarnos de que nunca más amenacen vidas inocentes. La teniente comandante Elisa Hayes levantó la vista desde su puesto táctico. Señor, los escaneos planetarios muestran que sus instalaciones de producción militar han sido completamente cerradas como se solicitó. No se fabrican armas ni se construyen naves de guerra. Morrison asintió. Durante los últimos 6 meses, ambos imperios alienígenas habían seguido al pie de la letra las demandas de la humanidad. Todas las fuerzas militares se habían disuelto. Todas las fábricas de armas se habían cerrado. Todos los planes de agresión se habían abandonado. Dr. Price, ¿cuál es el estado de nuestro programa de ayuda humanitaria? Morrison le preguntó a su oficial científica, la doctora Ellen Price, sonrió desde su puesto. Los suministros médicos y los envíos de alimentos se están distribuyendo con éxito. Capitán, ambos mundos zapiranianos y calteranos se están recuperando del colapso económico que siguió a la destrucción de sus máquinas de guerra. Morrison sintió satisfacción con esta noticia cuando ambos imperios alienígenas detuvieron repentinamente toda la producción militar. Millones de trabajadores perdieron sus empleos. Planetas enteros que dependían de la construcción de armas y naves de guerra se encontraron sin propósito. La humanidad intervino para ayudar, proporcionando alimentos, medicinas y nuevas tecnologías para ayudarlos a reconstruir sus sociedades. Carter abrió un canal para El planeta natal de Calteran, ordenó Morrison. La vista. Pantalla dividida para mostrar ambos mundos alienígenas.
A un lado estaba el exmariscal de guerra Ketai de los Zapiranos. Al otro estaba el exalmirante Besmore de los Calterins, quien una vez comandó flotas que aterrorizaron esta parte de la galaxia. Caballeros, es hora de hablar del futuro. Morrison dijo, durante los últimos 6 meses, ambas especies han demostrado que pueden vivir en paz cuando lo deciden. Su gente ha trabajado junta en proyectos de reconstrucción. Sus científicos han compartido conocimientos para resolver problemas. Han demostrado que la cooperación funciona mejor que la guerra. El exalmirante Besmore asintió lentamente. Capitán Morrison, nuestra gente ha aprendido mucho del ejemplo de la humanidad. Pasamos tantos años luchando entre nosotros que olvidamos que había otras maneras de resolver los problemas. Morrison miró a ambos líderes alienígenas. Por eso estoy aquí hoy con una propuesta. La humanidad está creando algo nuevo. Una confederación de mundos dedicada a la paz, el comercio y la protección mutua. Queremos que ambas especies se unan a nosotros. Ambas los extraterrestres parecieron sorprendidos. El exmariscal de guerra Ketai habló primero. Confiarían en nosotros para unirnos a su alianza después de todo lo que hicimos. La expresión de Morrison se tornó seria. La confianza debe ganarse, pero todos merecen la oportunidad de demostrar que pueden cambiar. Su gente ha demostrado que quiere la paz. Ahora les ofrecemos la oportunidad de ayudar a construir una galaxia mejor. El ingeniero jefe Danny Rodríguez levantó la vista de su estación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Comando de la Tierra. Morrison asintió. Pase a la almirante Phillips. La almirante Phillips apareció en la pantalla luciendo mucho más relajada que durante la guerra. Jaque, tengo excelentes noticias. El Consejo Galáctico ha votado para reconocer oficialmente a la Confederación Aliada Humana. Ahora tenemos 12 especies miembros, incluyendo varios mundos que nunca participaron en la guerra. Morrison sonrió. La Confederación Aliada Humana había crecido rápidamente a medida que la noticia de la victoria de la humanidad se extendía por toda la galaxia. Las especies que habían sido intimidadas por imperios más grandes ahora veían la oportunidad de unirse a algo mejor. El almirante también está progresando. Morrison informó. Ambas especies, que antes eran enemigas, han presentado solicitudes formales para unirse a la Confederación. El almirante Phillips asintió con aprobación. Esas son noticias maravillosas, Jaque. El Consejo ya ha aprobado sus solicitudes, a la espera de un periodo de prueba de 5 años. Si continúan demostrando intenciones pacíficas, se convertirán en miembros de pleno derecho. El exalmirante Besmore parecía esperanzado. ¿Qué significaría la membresía en su confederación para nuestro pueblo? Morrison se volvió hacia los líderes alienígenas. Significa protección contra otros imperios agresivos. Significa acceso a la tecnología y la medicina humanas. Significa asociaciones comerciales que harán que sus mundos prosperen. Y lo más importante, significa que sus hijos crecerán. En una galaxia donde la guerra ya no es la primera solución a todos los problemas, el teniente comandante Pete Johnson levantó la vista de su estación de navegación. Señor, estamos recibiendo informes de nuestras flotas de patrulla. El Imperio Andrómedo ha estado realizando movimientos amenazantes hacia los mundos del borde exterior. La expresión de Morrison se endureció. El Imperio Andrómedo era otra civilización agresiva que había estado observando la guerra entre la humanidad y la alianza Zapiran-Calteran. Aparentemente, habían decidido que con esos imperios debilitados era hora de expandir su propio territorio. ¿Han amenazado a algún mundo de la Confederación?, preguntó Morrison. Johnson revisó sus informes. Todavía no, señor, pero han estado concentrando flotas cerca de la frontera y exigiendo tributos a mundos independientes. Morrison miró a los 2 antiguos comandantes enemigos en su pantalla. Caballeros, esta es su primera prueba como posibles miembros de la Confederación. El Imperio Andrómedo está amenazando mundos inocentes al igual que sus imperios lo hicieron una vez. ¿Están dispuestos a ayudarnos a proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos? El exmariscal de guerra Ketai se enderezó en su silla. El capitán Morrison. El pueblo zapiriano promete todo nuestro apoyo. No nos quedan naves militares, pero podemos proporcionar inteligencia, suministros y cualquier otra asistencia que necesiten. El exalmirante Besmore asintió con firmeza. La República Kalan está de acuerdo. Hemos aprendido que la verdadera fuerza proviene de proteger a los débiles, no de conquistarlos. Morrison se sintió orgulloso de lo lejos que habían llegado ambas especies. Hace 6 meses habían estado planeando un genocidio.
Ahora se ofrecían como voluntarios para ayudar a proteger vidas inocentes. Gracias a ambos, dijo Morrison. Carter, envía un mensaje al almirante Phillips. Dile que estamos listos para lidiar con la situación de Andrómeda. Emmy. Los dedos de Carter volaron sobre sus controles. Mensaje enviado. Sir Morrison se levantó y caminó hacia el centro de su puente. A través de la pantalla, pudo ver ambos mundos alienígenas. Las ciudades se estaban reconstruyendo. Las granjas producían alimentos en lugar de armas. Los niños iban a la escuela en lugar de entrenamiento militar. Dr. Price, deme un informe de situación sobre las negociaciones del Tratado de Paz. Morrison solicitó. La DRA. Price consultó su bloc de datos. Todos los mundos miembros han firmado el Tratado de Defensa Mutua y Cooperación. Capitán, el documento garantiza que ningún miembro de la Confederación se enfrentará solo a la agresión. También establece reglas para la resolución pacífica de disputas entre las especies miembros. Morrison asintió con satisfacción. El tratado se basaba en principios en los que la humanidad siempre había creído. Que la cooperación era más fuerte que la competencia, que la paz era más valiosa que la conquista y que toda especie inteligente merecía el derecho a vivir libre de miedo. 5 años después, el almirante Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Blackar mientras patrullaba el pacífico espacio de la Confederación. La misión de la nave había cambiado de guerra a exploración y protección. En lugar de cazar flotas enemigas, ahora, escoltó expediciones científicas y respondió a las llamadas de ayuda de los mundos miembros. Almirante, recibimos una transmisión de la estación Nueva Armonía. Informaron que la capitana Amy Carter, quien había sido ascendida a segunda al mando de Morrison, sonrió al oír el nombre. La estación Nueva Armonía era un centro de investigación conjunto construido por antiguos científicos ceerianos y calterianos que trabajaban juntos. Se había convertido en un símbolo de cómo antiguos enemigos podían convertirse en aliados. «Hazlos pasar», ordenó Morrison. La pantalla mostraba al Dr. Ketby, un joven científico zapiriano que nunca había conocido la guerra. A su lado estaba el Dr. Bexlin, un investigador calterano. Trabajaban juntos en avances médicos que beneficiarían a todas las especies de la Confederación. Almirante Morrison, queríamos agradecerle personalmente. El Dr. Ketby dijo, nuestro avance en la tecnología de curación cuántica no habría sido posible sin la cooperación pacífica que la Confederación hizo posible. El Dr. Bexlin asintió con entusiasmo. Nuestros abuelos pasaron sus vidas luchando. Entre sí, pero trabajando juntos. Hemos descubierto cosas que ayudarán a curar enfermedades en docenas de mundos. Morrison sintió una profunda satisfacción. Así era como realmente se veía la victoria. No flotas destruidas ni mundos conquistados, sino antiguos enemigos. Trabajando juntos para mejorar la vida de todos. Sigan con el excelente trabajo, doctores. Morrison dijo, la galaxia es un lugar mejor gracias a gente como ustedes.